octubre del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con César Monge, el director nacional del movimiento Creo. La desventaja de los movimientos nuevos frente a las reelecciones consecutivas de quienes ejercen el poder. ¿Qué alianzas puede planificar Creo para las próximas elecciones? Lo vamos a conversar. Además estará con nosotros Yolanda Goyes, integrante del Movimiento de Mujeres del Ecuador. La despenalización del aborto en caso de embarazo por violación. Y también Gilberto Guamangate, asambleísta de Alianza País por Cotopaxi, miembro de la Comisión de Justicia. La despenalización del aborto por violación, la postura del presidente y de varios asambleístas de Alianza País. ¿Se mantiene la criminalización de la protesta social en el Código Integral Penal? Lo vamos a revisar. Y en sesión extraordinaria, ayer domingo, la Asamblea Nacional aprobó con 99 votos afirmativos, 20 en contra, 6 abstenciones y 0 en blanco los 3 primeros libros que conforman el Código Orgánico Integral Penal. La mala práctica profesional, el coyoterismo, la rebelión son algunos de los delitos que se incluyen en la normativa. El polémico tema de la despenalización del aborto quedó como estaba en el proyecto, solo para la mujer con discapacidad mental embarazada por violación. Paola Pavón, Gina Godoy, María Alejandra Vicuña y María Soledad Vela enviaron a sus alternos, no asistieron a la sesión. Ellas apoyaban despenalizar el aborto cuando cualquier mujer haya sido violada y decida no tener aquel hijo. De entrada se vio que las duras críticas del presidente Correa a sus legisladores empeñados en legalizar el aborto en caso de violación impactó al bloque oficialista. La asambleísta Paola Pavón mandó a su suplente Hugo Casa, quien intentó justificarla hablando de un viaje urgente emprendido por la titular. Pero no creo que sea el jalón de orejas el motivo para que ella haya decidido ausentarse, no, más bien ella por cumplir con su obligación que estaba pendiente. El aliado gobernista Byron Pacheco aclaró que los problemas de Alianza País no le competen. El jalón de orejas que al que le calce el guante, que se lo chante. ¿A ustedes? Para nada, nosotros actuamos por principios. Ustedes son disciplinados. Orgánicos, disciplinados. En ese ambiente, y con más de una hora de retraso, empezó la sesión, donde el llamado ponente legislador Mauro Andino informó los últimos cambios sumados al proyecto. Empezó por el delito de genocidio. Será sancionado con pena privativa de libertad de 26 a 30 años y multa de 5.000 a 10.000 salarios básicos unificados. El genocidio se castigará con 16 a 19 años de prisión. El uso ilegal de tierras, 3 a 5 años y multa. El coyoterismo, 7 a 10 años. La mala práctica profesional, como la de los médicos, se mantiene en 3 a 5 años de cárcel. El enriquecimiento ilícito, 7 a 10 años. 5 a 7 años para el fraude electoral. Y la rebelión, entendida como la acción violenta para derrocar al gobierno, 5 a 7 años. Igual para los actos de traición a la patria. El terrorismo se castigará con 10 a 13 años de cárcel, pero generó reajustes hasta último minuto entre los propios legisladores gobiernistas. La asambleísta opositora Mae Montaño censuró el procedimiento legislativo y el Código Penal en marcha. Tiene muchísimos mecanismos que van a servir para la persecución, para la criminalización de todos, de los choferes, de los comunicadores, de los médicos. La oficialista María Ángel Muñoz salió al paso de las críticas. Estamos estableciendo un cambio de paradigma dentro del Código Penal. Estamos dirigiéndonos hacia una doctrina finalista. La sesión terminó sobre las 9 de la noche. La asamblea volverá el martes para posesionar al flamante superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Bueno, ya está de regreso Alfredo. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, contento con la clasificación al Mundial. El partido de mañana es de mero trámite. Buenos días a todos. Al movimiento Creo, la segunda fuerza electoral a nivel nacional. Las próximas elecciones seccionales lo ponen entre la espada y la pared. Sobre el telón de fondo de reelecciones consecutivas para 221 alcaldes, 23 prefectos y viceprefectos, 1.305 concejales y 4.080 vocales de juntas parroquiales rurales. César Monge, director nacional de Creo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación, esperemos lo mejor para mañana y bueno, listo para dialogar con usted y con el Ecuador. Electoralmente la República todavía está bajo el régimen de transición de Montecristi. Hay un régimen permanente que está escrito en la Constitución pero que todavía no se aplica.
Ahora, Jaime Nebot y Rafael Correa la semana pasada se refirieron a las reelecciones que van a ocurrir próximamente bajo este régimen de transición. Veamos lo que dijeron Nebot y Correa. Y mi familia no está formada solamente por los que llevan mi sangre, está formada por ustedes, guayaquileños, entre el pueblo y yo. El pueblo cuenta más. La situación ha cambiado para mal y yo tengo que cambiar mi decisión para bien de ustedes y de la ciudad, porque Guayaquil es mi destino y tengo que entregárselo todo. Guayaquileños, si ustedes así lo quieren, estoy dispuesto a aceptar candidatizarme para alcalde de Guayaquil. Recopilaré todos los argumentos que hoy esgrimen en favor de la reelección y continuidad. Y de ir a una consulta popular por el Yasuní ITT, no descarto aprovechar la ocasión para consultar al pueblo ecuatoriano qué opina de la reelección indefinida. Este régimen transitorio de reelecciones sucesivas, que empezó el 2009 y durará hasta el 2017, ¿cómo afecta a las nuevas organizaciones políticas que no tienen candidatos para reelegirse consecutivamente? Bueno, primero que nada, a mí me llama la atención la contradicción que en un mismo discurso un político, quien fuese, ¿no? En este caso el presidente Correa, primero se queja de cuántos años tienen los socialcristianos, luego, digamos, lo que dice es, bueno, entonces allá voy yo también, vamos a esta consulta popular para ver si yo también puedo tener esta cantidad de años. Y por otro lado, en la práctica, ¿no, verdad? Si bien es cierto, critican a los socialcristianos, apoyan a políticos como el actual prefecto de la provincia del Oro, que va a tener 2 décadas en el poder de turno. Entonces, estas son las contradicciones que le hacen, en mi opinión, daño a la política. Como creo que también le hace daño al Ecuador tener un régimen donde quienes están en el poder de turno utilicen la maquinaria del Estado para fines de poder empujar sus agendas o sus reelecciones. Esto nosotros ya lo denunciamos en la campaña anterior, cuando al CNE le dijimos, el gobierno está utilizando los canales incautados por el Estado para empujar su causa. Y el Consejo Nacional Electoral nos dio la razón. Claro, ya vamos a analizar ese aspecto, que es muy importante esto en el régimen de transición, porque la Constitución dice otra cosa. Aquí hay 2 cosas, la Constitución permanente y esta cosa que se aplica ahora transitoriamente. Es evidente que en este esquema electoral que fue craneado por la Revolución Ciudadana para absorber a los caciques y grandes electores seccionales de la partidocracia. Entonces, ¿cree usted que el destino final de todo esto, luego de oír lo que dicen Nebot y Correa, será las reelecciones sin límites, vitalicias de por vida para todos los cargos de elección popular? Yo espero que no, porque creo que eso le haría mucho daño al Ecuador. La posición de Creo es muy clara. Guillermo Lasso lo mencionó, inclusive Alfredo en campaña, dijo que iba a proponer eliminar la reelección inmediata, porque esa es una de las razones por las cuales se llega a este abuso. Lo vemos en todo el Ecuador y nadie dice nada como que esto fuera normal. Y esto va a continuar inclusive en época de campaña. Yo se lo aseguro, espero que me equivoque, pero estoy casi seguro que así va a ser, porque ya lo vimos la vez anterior. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solamente tenemos una opción, y nada más que una opción: seguir peleando nuestro espacio, seguir caminando, seguir trabajando todos los días, seguir construyendo una organización. Por supuesto que esta realidad es injusta, por supuesto que esta realidad favorece que quienes están en el poder sigan en el poder o eviten que de alguna manera haya una transición generacional, hay una transición fuera de una misma línea partidista. Pero la única solución, el único camino para Creo es el que estamos haciendo en este momento, es seguir trabajando pensando en que esta situación es lo que nosotros estamos aquí para hacer, cambiar lo que está mal con la política en el Ecuador. Y eso es en lo que definitiva lo que dice las disposiciones permanentes que todavía no se aplican de la Constitución de Montecristi. Ahora, pero el meollo del asunto radica en que este régimen transitorio se desenvuelve bajo nuevas reglas constitucionales permanentes que prohíben la propaganda de todo, en todos los niveles de gobierno, y la utilización de infraestructura del Estado para fines electorales. Ahora, eso no se cumple, es evidente, es público y notorio, y lo han confirmado los observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea y UNASUR en las elecciones del 2009 y del 2013. Entonces, ¿cómo puede en estas condiciones un movimiento político nuevo remontar
esta montaña de reelecciones sin control, porque no hay ningún reglamento, no hay nada en el CNE que prohíba la violación a la Constitución. Bueno, yo creo que, digamos, por lo menos en la política que vivimos actualmente, tenemos que tener claro que la construcción de un espacio nuevo, de una alternativa nueva, que es lo que creo le está proponiendo al Ecuador, es parte de un proceso. Cuando nosotros entramos en la elección presidencial, sabíamos que nos enfrentábamos a esta circunstancia. Y hubo mucha gente que decía, pero Guillermo Lasso, ¿para qué va a meterse en este rollo? ¿Para qué va a lanzarse para candidato a la presidencia de la República? No va a sacar ni el 4% de la votación. Creo va a desaparecer. Bueno, con todo y esa realidad, Creo obtuvo 1/4 de la votación nacional con tan solo 1 año y 1 mes de vida. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuando uno le mete ñeque a un proceso, cuando uno cree en una organización, cuando uno plantea algo diferente, sí, todo lo que usted dice es cierto, pero no hay otra alternativa que seguir luchando. Y además, que cuando uno hace las cosas con fuerza, como lo hemos venido haciendo, uno va avanzando en un proceso. Y ahora hay una oportunidad en estas elecciones seccionales de seguir avanzando en el proceso. Aquí está el meollo, que es interesante el esquema transitorio. O sea, en las del 2009 sí se hicieron todavía juntas las elecciones seccionales de los grandes electores seccionales y las nacionales. Y entonces hubo incluso la votación cruzada, Nebot, Correa, etcétera. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora se separaron, ya fue la nacional, ahí intervino Creo, ahí intervino Lasso, ahí se logró esa gran votación, pero ahora viene la seccional, en lo cual obviamente están ustedes en una posición más difícil. Entonces, en este esquema concentrador que favorece a quienes ejercen el poder a nivel provincial, cantonal y parroquial, para una organización política nueva, entonces, ¿qué clase de alianzas de todas maneras tienen ustedes que planificar y quiénes estarían de acuerdo en esas alianzas precisamente para ir hacia lo que debe ser el régimen definitivo democrático electoral en el Ecuador? A ver, yo creo que por lo menos en el esquema que manejamos nosotros en Creo, nosotros somos muy respetuosos de nuestra estructura nacional. Es decir, si realmente vamos a forjar una organización nacional, que me parece que es lo que hemos hecho, porque ahí están los resultados, la votación de 1/4 de los electores entre el 23 y el 25% es la votación que Creo obtuvo en la costa, en la sierra, en la Amazonía y en la región insular. Esta es una verdadera organización nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno crea estructuras, Alfredo, uno tiene que empoderar esas estructuras, uno tiene que respetar el criterio de esas estructuras y no desde arriba con el dedo imponer, digamos, recetas genéricas que no aplican a las realidades locales. En nuestro caso, cada cantón y cada provincia tiene ese espacio para recomendarle a la Asamblea Nacional, que va a ser que va a sesionar el 19 de octubre, en muy pocos días. Las estructuras locales le proponen a la Asamblea Nacional cuál es el camino que deben de seguir. Aquí, puntualmente, me refiero a Guayas porque estamos haciendo el programa en este momento desde Guayaquil y de Guayas. La estructura provincial y cantonal de Creo ya ha anticipado que le va a proponer a esa Asamblea Nacional que en Guayas y en Guayaquil Creo presente candidatos a todos los puestos de elección popular. Y la Asamblea tendrá que escuchar los argumentos de la estructura local y tomar una resolución final. Pero justamente lo de Guayas, a manera de ejemplo, una alianza natural sería Madera de Guerrero, Creo. O sea, alcalde Nebot y prefecto un candidato de Creo, considerando que la prefectura se gana con los votos de Guayaquil. Por eso le ganó a Jaira a la hermana del presidente la vez pasada. Entonces, ¿es o no factible, o es una misión imposible, una alianza de este tipo entre Madera de Guerrero y Creo? Alcalde Nebot y prefecto un candidato de Creo. Bueno, yo quiero recordar a la ciudadanía que pocos días posterior al 17 de febrero, donde Creo aterrizó con mucha fuerza con Guillermo Lasso como la segunda fuerza política nacional del Ecuador, hubieron unas declaraciones del alcalde Nebot que yo creo que fueron clarísimas, donde dijo: a mí no me interesa hacer acuerdos ni alianzas con ninguna otra organización. Bueno, él está en su derecho de hacerlo, yo no me voy a meter a criticar ni a decir que eso es una buena idea, porque eso es problema del Partido Social Cristiano y de su líder, que es Jaime Nebot, que es lo que ha venido haciendo Creo desde el 17 de febrero, y mi compromiso como presidente nacional, Alfredo, fue decir: nosotros vamos a preparar al equipo para saltar a la cancha y tener nuestros 11 jugadores, para usar un término futbolístico ya que estamos en esa onda, para competir, participar, abrir el espacio y decir: aquí estamos, marcar bandera y seguir
construyendo para el 2017, cuando Guillermo Lasso será presidente de los ecuatorianos, pero necesitamos continuar con este proceso de construcción. El miércoles se reúne la estructura provincial, hace ya su anuncio específico, ¿no?, con detalles, y luego esto pasa, insisto, a la Asamblea Nacional, y me parece que esto es una gran oportunidad para Creo, no solamente para fortalecerse, sino para seguir creciendo, avanzar, presentar nuevas caras, decir, aquí está la alternativa, no somos ni el Partido Social Cristiano, ni somos Alianza País, y además es una oportunidad para empezar a hablar de ciertas cosas en política que también son necesarias, ya que estamos hablando de la prefectura, ¿no, verdad? Hay que decirle al Ecuador, a Guayas, a los guayaquileños, especialmente a la gente joven, que hacer política no es bailar al son de la música que mejor le cuadre al político de turno. No puede ser que aquí la cabeza política de la provincia resulta que en una época era hombre de Bucaram, luego pasa a ser hombre de Lucio Gutiérrez, luego es hombre de Maruri, luego cae en las manos del Partido Social Cristiano, y luego ahora resulta que es hombre de Correa y es socialista del siglo XXI. Eso, señores, es una payasada, y la gente joven no puede ver eso como un ejemplo de hacer política, que hay que defender principios. Por eso es que cuando la provincia del Guayas estaba de alguna manera en un proceso de ser dividida, ¿dónde estaba pues el señor Jairala? En esa época diputado del PRE. Y cuando se amenaza a Guayas y a Guayaquil con quitarle su fuerza portuaria, resulta que el prefecto de Guayas y de Guayaquil, donde están los votos, como usted dice, se queda callado y más bien dice no, que hagan nomás allá un puerto, y aquí no dice nada. Esto tiene que cambiar y hay que empezar a decir la realidad, y esa es la alternativa de Bueno, Creo. está claro cuál es el interés de Creo. Gracias, César Monge, por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Son las 7:17 de la mañana, pausa, y cuando volvamos, Yolanda Goyes, integrante del Movimiento de Mujeres del Ecuador. Vamos a hablar sobre la propuesta del aborto por violación sexual a cualquier tipo de mujer. Regresamos con ese tema, quédese usted en nuestra sintonía. No hay enemigo peor que el que trae rostro de amigo, lo dijo Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo español. Son las 7:22 en Contacto Directo. La semana pasada, el presidente de la República dijo que presentaría su renuncia al cargo si un grupo de desleales con la mayoría en el bloque de Alianza País lograba despenalizar el aborto. Producto de eso, la asambleísta Paola Pavón retiró la moción que defendía la tesis de despenalizar en el caso de un aborto por violación. Abogada Yolanda Goyes, integrante del Movimiento de Mujeres del Ecuador, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días. En el código contemplaría entonces que el aborto en nuestro país seguirá siendo punible, salvo que se haya practicado para evitar un peligro en la vida de la embarazada, o si el embarazo es consecuencia de una violación, pero una violación, violación en una mujer con discapacidad mental. Ustedes creían que debía decir en caso de violación y punto, cualquier caso de violación. ¿Por qué? Así es, porque hay suficientes razones para defender que el aborto no sea penado en caso de violación. En el Ecuador existen altas tasas de violencia sexual y está totalmente comprobado por las encuestas, inclusive realizadas por el propio Estado ecuatoriano, en el cual los casos de violación inclusive llevan a las mujeres a pensar en el suicidio, y en 6 de cada 10 mujeres que han pensado en el suicidio después de haber vivido un acto atroz de violencia sexual han intentado hacerlo. Entonces, la violencia sexual es un acto atroz ya en sí mismo, y por lo tanto constituye una segunda sanción el hecho de que se les obligue a continuar un embarazo no deseado. Por esa razón, nosotras seguimos sosteniendo que el mínimo avance que debería tener el Código Penal, ahora que se está expidiendo uno nuevo después de más de 70 años, es al menos despenalizar el aborto en casos de violación, porque las otras dos excepciones ya constan en la legislación actual. Este sería el mínimo avance que estamos planteando desde las mujeres ecuatorianas. El Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos argumentaba que el 48% de países en el mundo permite el aborto en caso de violación o incesto. Pero ¿cómo se aplica en la mayoría de casos esa excepción? ¿Basta con que una mujer argumente que ha sido violada? ¿Con qué mecanismos se pueden valer para asegurarse que ha ocurrido una violación si el 60% de mujeres violadas por lo general no presenta su denuncia en los primeros 10 días, y cuando lo hace quizás ya no hay evidencias físicas?
debe bastar con la sola afirmación de la mujer que ha sido violada, porque efectivamente no todas presentan una denuncia, y el poner un requisito previo como la presentación de la denuncia es limitar también el acceso a ese derecho de no ser penalizadas en caso de aborto por violación. Entonces, no es necesario establecer requisitos previos, sino que directamente las mujeres puedan plantearlo así ante el sistema de salud pública. Ahora, este mismo argumento utilizaba el Frente al decir que la credibilidad de la mujer ecuatoriana no tiene que ponerse en duda cuando dice que ha sido violada, que es necesario cumplir con el derecho que tiene una mujer a ser tratada como una ciudadana capaz de tomar decisiones y de defender su derecho a una vida digna, una vida libre de violencia. Pero ¿no sería eso más bien, Solanda, despenalizar totalmente el aborto? Es decir, que mañana se pueda abusar de esa posibilidad y que una mujer pueda argumentar que se está sometiendo a un aborto porque fue fruto de una violación sin que se pueda probar si en efecto fue o no. ¿No se debería más bien seguir un debido proceso porque estamos hablando de dos vidas y no solamente de una? El caso de probar la violación tendría que seguirse un proceso judicial bastante largo y el embarazo ya culminaría hasta que exista una decisión judicial. Por ello, no podría ser posible establecer un requisito de esta naturaleza. El hecho de que una mujer plantee haber sido violada es suficiente porque existe tal estigma sobre una mujer que ha sido víctima de violencia sexual que resulta bastante difícil para una mujer mentir una situación así, porque quien recibe la sanción social y quien recibe el rechazo, el repudio, el estigma de la sociedad, de la familia y del entorno es la propia mujer. Entonces hay que considerar estos elementos para determinar que el momento que una mujer ha sufrido un acto de violencia pueda por sí misma acudir al sistema de salud, requerir el aborto, y claro, es por cuerda separada que tiene que seguirse los procesos judiciales de sanción al agresor de ese acto de violencia, ¿no? En el artículo 90 se incluye también como un delito de lesa humanidad ciertos casos de violación sexual e inseminación no consentida. Es algo tan grave que evidentemente debe ser tratado con esa misma gravedad. Si 1 de cada 4 mujeres en nuestro país ha vivido violencia sexual, la penalización o no del aborto no va a resolver el problema original del cual es producto, que es la violación en sí. ¿Cómo se debería entonces atacar la raíz cuando hoy por hoy un violador en Ecuador sabe que no todos los casos terminan en sentencia, que si lo cogen podría quedar libre, que la mujer no siempre se atreve a denunciarlo? ¿No debería ir hacia allá más bien la lucha de la defensa de la mujer? No, tiene que ir por todos los flancos. Uno de los flancos ha sido, desde el movimiento de mujeres, buscar que el sistema judicial cambie en este sentido, y para eso se han planteado aspectos muy importantes en el propio Código Penal. Una de las luchas que sí se ha logrado conseguir en estos días precisamente es que se incorpore en la conceptualización de la violencia intrafamiliar también la violencia sexual, porque estaba ausente. Eso ha sido acogido por la Asamblea Nacional. Estamos solicitando también que dentro del tipo penal de violación se establezca que la pareja, el cónyuge, el conviviente puede ser también perpetrador de violación, de tal manera que quede explícito este particular, y porque también los datos nos dicen que la mitad de los casos de violación en la mayoría de provincias del Ecuador se suceden dentro de la familia. Entonces es importante que esto quede dicho, y esto es una de las vías que tiene que establecerse dentro del sistema judicial ecuatoriano y dentro del sistema de salud pública, de tal modo que el tema de la violación no puede, o de los delitos sexuales en general, no pueden ser solamente vistos desde una particularidad, es decir, la despenalización del aborto. También tiene que haber educación sexual, y eso es responsabilidad del sistema de salud y del sistema educativo. Tiene que haber un sistema efectivo de prevención, y obviamente cuando ya suceden los casos de violencia sexual tiene que haber sistemas de sanción efectivos, y eso están en el sistema judicial. Por ello, repito, la propuesta nuestra es integral. No ha sido solamente pedir la despenalización del aborto en caso de violación, sino también mirar todos los...
Muchos asambleístas que se han opuesto a que se pueda despenalizar el aborto en caso de violación ha sido precisamente porque es difícil probar que en efecto una violación haya ocurrido, y eso prestaría a que muchas mujeres puedan en efecto argumentar eso. Y lo otro es que argumentan que incluso nuestra Constitución, en nuestra Constitución el Estado reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. Además que la violencia es una experiencia traumática, como usted bien la describe, pero que el aborto también sería otro trauma. ¿Qué argumenta usted sobre eso? La Constitución efectivamente establece la protección y el cuidado del que está por nacer desde la concepción, ¿no? Eso hay que puntualizarlo muy bien, pero además existe un artículo muy claramente en donde se habla del derecho de las mujeres embarazadas, en donde se dice claramente que en caso de riesgo de la vida de la madre se dará prioridad a la vida de la madre. Por lo tanto, la Constitución está amparando totalmente la posibilidad de la despenalización del aborto en todos los casos, no solamente en los casos de violación. Es una interpretación sesgada el que se diga que la Constitución no permite despenalizar el aborto. Sí lo permite. Ahora, si es que nosotros estamos interpretando de que el aborto va a ser una experiencia traumática, ¿por qué no le dejan decidir a la mujer que ha vivido ya una experiencia traumática? ¿Y por qué lo dicen quienes no lo han vivido? Es muy fácil desde una posición de no haber sufrido este tipo de circunstancias tan dolorosas, el posicionarse en indicar o en decir por los otros y por las otras, porque las que se embarazan y las violadas son las mujeres, generalmente las violadas, y las que se embarazan solamente las mujeres. Es muy cómodo desde una posición de no haber vivido esas circunstancias decirlo. Hay una encuesta que indica que el 64% de los ecuatorianos y ecuatorianas están de acuerdo en que se despenalice el aborto en casos de violación. Es decir, existe una conciencia de que en este tipo de actos es la mujer que ha sufrido esa violación la que tiene que decidir. Son algunos de los planteamientos de Solanda Goyes, integrante del Movimiento Mujeres del Ecuador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Contacto Directo. Gracias a usted. 7:32 a.m. Pausa, y cuando volvamos estaremos con Gilberto Guamangate, asambleísta de Alianza País, miembro de la Comisión de Justicia, el aborto por violación y la criminalización de la protesta social en el proyecto de Código Integral Penal. Lo revisamos, quédese con nosotros. Gilberto Guamangate, asambleísta por Alianza País, miembro de la Comisión Especializada Permanente de Justicia. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mi estimado Alfredo. La aprobación del proyecto de Código Integral Penal ha sido un largo proceso legislativo que ha tomado más de 3 años. Sin embargo, hasta el final ha habido temas de discrepancia dentro de Alianza País, como el que se refiere a la despenalización del aborto en caso de violación. Recordémonos que al respecto señalaron el presidente de la República y la asambleísta Paola Pavón. Creo que oficialistas, somos un movimiento democrático, pueden dar las posiciones que quieran, pero la decisión es única. A mí me ha costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos que los aciertos de los enemigos. Estoy cansado de esto. Mire, que hagan lo que quieran, ¿ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones y lealtades, yo presentaré mi renuncia al cargo. Que nos diga dónde está en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuándo votó el pueblo ecuatoriano esto? Por último, si son cosas tan de conciencia, que manden al suplente a votar. No, compañero presidente. Con el inmenso cariño que te tenemos, decimos que esta vez te estás equivocando. ¿O acaso se olvidan que Marisol Peñafiel defendió el 30 de septiembre hasta con su vida, y hoy porque plantea la defensa de las mujeres violentadas es una traidora? Los traidores son los que están fuera de esta ciudad. Los traidores son los que, abusando de una relación de parentesco, le fallaron a esta revolución ciudadana. Esta discrepancia en el bloque de legisladores de Alianza País finalmente se resolvió por votación interna, y la votación favoreció la postura del presidente. ¿Recuerda usted alguna votación en el bloque que no haya sido favorable a la postura del presidente? A lo mejor ha habido una o varias y no se conocen.
Bueno, primero yo creo que tenemos que empezar haciendo o dejando claro al país de que el movimiento país es exactamente una organización política y como tal siempre tenemos que trabajar de manera coordinada, no solamente con el Ejecutivo, sino con las organizaciones sociales que forman parte del movimiento país. En ese contexto creo que es legítimo y más aún cuando sabemos exactamente que el compañero presidente es colegislador y como tal lo que ha hecho simplemente es también dar su criterio desde el punto de vista constitucional. En ese sentido, tenemos que entender que esta dinámica política que lleva adelante la organización siempre va a requerir de estas circunstancias de análisis, de deliberación, si es que se quiere. Somos 100 compañeros asambleístas del movimiento país que de alguna manera hemos buscado también mejorar, enriquecer este texto de ley que de alguna manera va a dar una ruta para todos los ecuatorianos. En ese contexto, queremos decir al país, el movimiento en este momento se encuentra más fortalecido, más unido que nunca. Ahora, específicamente, en lo que concierne a la despenalización del aborto debido a un embarazo causado por violación, el proyecto solamente acepta la despenalización para mujeres con discapacidad mental. ¿Qué ocurre? Y el 90% de los casos y el 99% de los casos quedan por fuera, o sea, solo es el 1% de los casos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas? Porque es interesante de que este problema afecte especialmente a las mujeres más pobres. O sea, la cultura ancestral, la justicia indígena, ¿qué prevé para el aborto y la violación? Bueno, es un tema que hay que seguirlo analizando, no se puede muy fácilmente, digamos, llegar a una conclusión final. Nosotros creemos que hay que debatirlo no solamente desde el marco constitucional. Recuerde usted que este artículo está prácticamente tipificado en la Constitución como el derecho a la vida. En ese contexto, al menos desde el lado de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, nosotros somos muy respetuosos justamente ese mismo día del análisis del debate, conversábamos con la compañera Rosa Elvira y decíamos que las organizaciones sociales jamás van a defender, por ejemplo, el tema del aborto. Y en ese contexto creo que hay que seguir debatiendo el debate que justamente llevan adelante hoy por hoy las compañeras mujeres. Nosotros las respetamos y sin embargo creo que amerita un poco más de análisis, un poco más profundo de un debate que requiere en la sociedad, no solamente indígena, sino también en la sociedad general, digamos, de este país. Ahora, respecto a las disposiciones sobre sabotaje y terrorismo del Código Penal, todavía vigente, que según la Veeduría Internacional para la Reestructuración de la Justicia se utilizan para criminalizar la protesta social. Por su experiencia como dirigente de organizaciones indígenas, ¿considera usted que en el Código Integral Penal no se criminaliza ahora la protesta social? ¿Cómo quedó definitivamente ese artículo que se estuvo discutiendo anoche hasta el final? Bueno, yo quiero a través de ese medio de comunicación agradecer al compañero Mauro Andino en su calidad de presidente y lógicamente también a los compañeros del Consejo de Administración Legislativa, a la cabeza de nuestra compañera presidenta, que hoy por hoy está encargado de la Asamblea Nacional. Se ha recabado una serie de inquietudes, de propuestas que habíamos hecho los compañeros en el Pleno. Por ejemplo, en el artículo exactamente 239, el inciso segundo, se contradecía, digamos, de alguna manera el tema de la huelga. En ese sentido habíamos hecho un aporte importante desde el lado de algunos compañeros, el compañero Fausto Cayambe, la compañera María Augusta Calle, habíamos recalcado también nosotros. Esto se ha recabado, hoy por hoy se ha eliminado ese inciso, lo cual pues da la posibilidad para que las organizaciones sociales, las instituciones, los jóvenes, tengamos de alguna manera también esa garantía que está establecida en la Constitución, el derecho a la resistencia. En definitiva, el texto quedó con una modificación y esa modificación sería satisfactoria para las organizaciones sociales. Sí, porque de alguna manera, repito, vamos a tener la posibilidad de presentar, si en algún momento tenemos alguna diferencia o alguna necesidad de inclusión en cuanto a las leyes o en cuanto a reclamos de derechos en las instituciones públicas, de hacerlo en el marco de la ley y de la Constitución, siempre que no perdamos de vista ni vayamos de excesos. Si es que se va a excesos, lógicamente ya vamos esto está tipificado también en este código, de tal forma que ya requiere otro tratamiento, digamos, en el ámbito penal. En ese sentido, al menos desde el lado de las organizaciones sociales, garantizamos plenamente el derecho a la resistencia establecido en la Constitución y hoy por hoy también en este Código Orgánico Integral Penal. Gilberto Comangate, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.
Muchas gracias. Buenos días. Steffi, tenemos que despedir. Estamos concluyendo, deseándoles a ustedes que tengan un excelente inicio de semana, Alfredo, y nos vemos mañana. Así es, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.